Vamos a comenzar el segundo conversatorio, que en este caso tiene que ver con la recreación y el juego como derechos humanos. Nuestros invitados para este conversatorio son Esperanza Osorio, de Colombia, Mariana Melgarejo, de varios programas, uno de ellos el programa Jugar, de la CENAF Argentina, Virna Vera, de Perú, Sergio Toro, de Chile, Julia Guerlero, de Neuquén, y Alixon Reyes, de Venezuela, que estaba un poco complicado él con un tema de la conectividad en la universidad. No sé si él ya se pudo conectar. De todas maneras, vamos a empezar con este conversatorio que tiene que ver con políticas públicas, planes, programas, proyectos y documentos legislativos sobre recreación y juego y estas diferentes experiencias en Latinoamérica, ¿no? Iba a comenzar Sergio y después Julia. Y a las personas que por ahí quieran hacer alguna pregunta o participar de los asistentes, sí les pedimos que las copien en el chat para no robarles minutos a los disertantes. Y bueno, y luego vamos a abrir en la medida de lo posible un espacio para preguntas, pero dejándolas en el chat también las vamos a ir recopilando junto con Romina y Luciana, a medida que ellos vayan desarrollando su ponencia. Le pido a Sergio si se presenta. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Qué bien, qué bien. Bueno, saludos a todos y a todas, muy buen día. Estoy también muy emocionado con haber escuchado a Juan Carlos, ¿no? Me parece increíble que estemos tan conectados, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, en una región que en lo particular adoro y que hace muy poquito estuve por ahí cerquita, digamos menos lejos, ahí en la zona de Aysén, Coyhaique, en la Patagonia chilena, ¿sí? Patagonia al final y al cabo. Bueno, yo muy Ujú. feliz y muy contento honrado de que pueda participar acá. También saludar al resto de la mesa, a Julia, a Esperanza, a, a Alison, y si se me olvida alguien, me disculpan, por favor. Bueno, lo que yo quiero mostrar y lo que he preparado es algo que, como Marcia lo ha relatado hace un momento, tiene que ver con los procesos más bien históricos sociales, desde la política pública que se han armado en Chile y en honor también a honrar 50 años de democracia desde el golpe de Estado en Chile en adelante, o sea, 50 años de ese trágico momento más bien. Y también entender que los procesos, o en el caso chileno, ha sido una situación muy particular, que, bueno, que en la medida en que fui indagando en ella me fui sorprendiendo de algunos elementos y también quizás con un decante al final que creo que responde a los procesos culturales y sociales que se han gestado en este país. Bueno, sin más, voy a dar inicio a la presentación, me confirman si se ve, obviamente. Em, ¿Ustedes escuchan bien? ¿Sí? ¿No? Se escucha y se ve bien, Sergio. Vale. Yo lo que les voy a mostrar es un proceso de construcción colectiva. Yo siempre hago esto, los que de alguna manera no hemos encontrado en otras ocasiones, han visto algunas cosas que yo siempre muestro porque creo que hoy día hacer comunidad es un acto revolucionario, es un acto de consecuencia y obviamente lo que nosotros le presentamos. Cada uno de nosotros es producto de sus relaciones, de su historia, de su devenir y obviamente su sociedad. Sin ser una réplica exacta, es lo que de alguna manera nos desafía al mismo tiempo. Cómo construirnos en la relación constitutiva que es ontológica. Entonces yo quise ponerle este nombre para entender un proceso histórico que se está gestando en Chile, pero también reconociendo que soy parte de una gran comunidad, que ustedes ven algunos de ellos ahí, ¿no es cierto?, que participa desde distintas miradas, de distintos lugares y espacios, en función de construir, yo diría, o como lo dicen los pueblos originarios, un buen vivir y un bienestar, no solamente humano, sino planetario, desde el agua que somos y que nos constituimos. Y aquí ustedes pueden ver personas que
como les digo, son de distinta procedencia, también de las culturas originarias y sobre todo en lo particular en este último tiempo de personas concretas que trabajan en las comunidades, se desenvuelven en las comunidades, con lo que en la academia decimos o planteamos muchas veces que es lo que debiéramos hacer, es lo que deberíamos impulsar, pero no es lo mismo situarse en diría yo, en un rango intermedio, en escuelas de formación profesional, a estar, como diría Gabriel Salazar, un premio nacional de historia, en la trinchera social o en la trinchera relacional constitutiva, es decir, la escuela. La escuela no en el sentido formal, sino la escuela en el sentido de un conjunto de relaciones que se enmarcan y se organizan y se instituyen de acuerdo a las culturas y las comunidades locales, más que a un mandato del Estado. Y sobre todo les quiero presentar a dos personas que viven en la Patagonia. Bueno, una de ellas vive en la Patagonia, que es Francisca Parra, que vive en Chile Chico, con una escuela, un proyecto muy interesante, Raíces de Calafate, y Catherine Olivares, que es una profesora que vive, más bien educadora de párvulos, que vive en la zona de Valparaíso. Bueno, en términos muy específicos y a lo que vinimos tiene que ver con que el tema de la recreación, el juego, en Chile tiene una historia bastante particular. Es una historia que está marcada y está directamente relacionada con lo que entendemos por deporte. El año 1939, la persona que ustedes ven aquí, Pedro Aguirre Cerda, un presidente radical, y a su lado está su ministro de Salud, que 30 y tantos años posteriores, ¿no es cierto?, moriría en la moneda, Salvador Allende. Lo que interesa aquí, en términos de lo que estamos discutiendo, tiene que ver con dos elementos. Uno, cómo se configura desde una política pública una concepción y una perspectiva, y cómo eso se recoge, se recibe y se dinamiza en los procesos sociales, en los procesos culturales y en la construcción de ciudadanía o terranía, como nos gusta llamar a nosotros hoy, pensando que la ciudad es una forma de vida, pero la ruralidad, el maritorio, otros espacios, otro espacio-tiempo, otros lugares también son tan legítimos como la misma ciudad. Lo interesante acá es que el año 1939 se crea esta institución, las bases de la DIGEDER, que es la Dirección General de Deporte y Recreación. Ese es el elemento que recoge o empieza a mostrar la política pública de la sociedad chilena en distintos gobiernos. Y lo importante, una vez más, tiene que ver con que el deporte de alguna manera se ve como un sinónimo de recreación o viceversa. Convengamos que cuando llega el deporte a Chile, al menos, es un deporte que es recogido y acogido como una práctica fundamentalmente amateur. Obviamente traída por inmigrantes, por gente que trabajaba en los puertos o llegaba en los barcos, ¿no es cierto?, fundamentalmente de Inglaterra, y eso fue acogiéndose y recogiéndose en las comunidades, y siempre se entendió, comillas, o se hizo una relación de sinonimia entre lo que era recrearse y hacer deporte, cosa que cambiaría después muy fuertemente, pero lo que nos muestra, como les digo, lo importante aquí es mirar la intencionalidad que hay y el objetivo que hay también. Un objetivo bastante particular. Por ejemplo, si ustedes miran, dice el primer artículo del reglamento tenía por finalidad elevar el coeficiente físico, moral, intelectual, social de los chilenos. Esa búsqueda que había en el siglo pasado de las razas, ¿no? Esa búsqueda de buscar la nacionalidad y la identidad de lo que significaba una nación, en este caso la nación chilena. Eso sigue muy presente hoy, de una forma que podemos discutir o no, si es conveniente o no, si nos permite avanzar o no. Creo que es interesante conversarlo en algún momento. En este contexto, voy a hacer un salto muy largo en función de los tiempos, por lo que yo comprendo tengo no más de 15 minutos. Quizá en el primer momento, la primera situación donde se recoge y hay un salto cualitativo del concepto de recreación dentro de la política pública, es lo que hace el gobierno de la Unidad Popular. En este caso,
con la perspectiva, ¿no es cierto?, de todo lo que era una continuidad quizás, por un lado, pero también un cambio en función de lo que había diseñado, planteado el presidente Pedro Aguirre Cerda. Como les mencioné hace un momento, Salvador Allende fue su ministro de Salud, y lo que plantea en las 40 medidas de la Unidad Popular está explicitado en el punto 29, o en la medida 29, que es precisamente fomentar lo que se conocía en ese tiempo como la educación física para todo el mundo y campos deportivos en todo lo que en Chile se llama poblaciones. Me imagino que la traducción al argentino sería una villa miseria o una comuna en el contexto colombiano, periferias. Es decir, que en cada periferia se iban a establecer centros deportivos. Pero lo que es más llamativo es lo que se conoció como el turismo popular, entendiendo que el turismo en ese contexto, estamos hablando de 1970, el turismo era privativo, ¿no es cierto? Estaba reducido a las clases dominantes o ricas del país. Las clases populares, el pueblo propiamente tal, entendiendo desde una categoría eh, de trabajadores, una categoría marxista, ¿no es cierto? Trabajadores, asalariados, campesinado, etcétera, no le era propio el turismo popular, el turismo. Y aquí lo interesante es que empieza a ampliar la recreación y lo lleva hacia el tema del descanso, ¿sí? Lo lleva hacia el tema de un buen descanso y de un buen estar en los tiempos libres del trabajo. Y lo se plantea como un derecho, ¿sí? En este contexto, estoy hablando de estas medidas de la Unidad Popular. Pero ese derecho no era solo desde el punto de vista de la declaración, sino que también desde la implementación, ¿no es cierto? Esta mirada tradujo obviamente una perspectiva distinta a la recreación, con un concepto mucho más definido, mucho más cercano a la construcción popular de la cultura popular. Es decir, la recreación no era privativa, insisto, o no sería privativa desde de clases altas o de clases dominantes, sino fundamentalmente como un derecho y una categoría política. Eso tuvo una consecuencia enorme, que la vamos a ver en un segundo más, pero lo interesante es que la Unidad Popular, como propuesta de gobierno, como propuesta también ontológica y política, plantea por primera vez en el contexto chileno el ampliar y distanciarse del concepto de deporte de la recreación, por un lado, y por otro lado, constituirle una categoría fundamentalmente sociopolítica. Y reconocer, ¿no es cierto?, que en esas categorías políticas había elementos simbólicos que tenían que sostenerse. En eso también aparece el tema del juego. Aparece el tema, ¿no es cierto?, de la infancia como un derecho y como una situación. Famoso fue una situación existencial, no una situación de paso, digamos. Es decir, un niño y una niña conocen de forma distinta. Fueron los primeros momentos, fueron los primeros atisbos de lo que después se conocería o se conoce actualmente como la epistemología de la infancia, ¿sí? Que es mucho más que una psicología de la infancia. Bueno, esto se fue concretizando en lo que ustedes pueden apreciar ahí, campañas de co-construcción y autoconstrucción, no solamente de las viviendas o de los barrios, ¿no es cierto?, donde estaba orientada fundamentalmente la política pública, sino también de la implementación de esta política pública para los sectores populares. Y se construyeron estos famosos balnearios populares, que es bastante interesante porque, o trágico también, y trágico, no solo o trágico, porque estos balnearios se ubicaron en sectores muy importantes, eh, me refiero cercano a la costa, y de mucho atractivo turístico, de mucha belleza. En la zona central de Chile, la zona norte, la zona del norte pequeño, como le llamamos acá, o norte chico, y en el sur fueron casi las menos. ¿Y por qué eran importantes? Porque hoy día estos mismos sectores son muy bien considerados. Por ejemplo, lo que ustedes ven acá, esta casa que se está construyendo, comillas, estos balnearios que se construyeron, fundamentalmente son registros de lo que se conoce en Chile como Rocas de Santo Domingo, que hoy día es un sector muy privilegiado y de muy difícil acceso para la gente común y corriente, digamos, asalariada, trabajadores, ocasionales,
etc. Esto se construyó, se implementó y tuvo una acogida muy fuerte dentro de la ciudadanía. Durante 3 años, personas que en su vida habían estado cerca del mar lo conocieron, ¿sí? Entonces, y lo interesante es que estas personas se quedaban, se instalaban en ese lugar. Y, ¿me escuchan, verdad? Sí, vale, gracias. Gracias, María José. Entonces, em, si ustedes ven estas fotos, a mí me pasa, me afecta mucho ver estas fotos que las recuperamos con un amigo, más bien las recuperó, porque este lugar yo lo conocí siendo muy niño. O sea, fue la experiencia que yo tuve con el mar. Yo vengo de un sector de Santiago conocido como la Villa Francia, que en ese tiempo era la marginalidad de Santiago. Y para mí conocer el mar, ver estas fotos fue prácticamente como fue en ese momento, ¿sí? Y estas cabañas que ustedes ven acá, cabañas, ¿no es cierto?, eran centros turísticos populares. Quizá en ese momento fue la política mucho más democrática que existió o ha existido hasta el momento sobre la recreación y el juego, entendiendo que el juego también requería y la recreación requería instalaciones, materialidad. Eso incluía el alimento. Famoso el caso de la política pública para cada niño 1 litro de leche. Sí, que fue también mi experiencia. Aparte de la leche vaca que de pronto nos llegaba, la leche en polvo yo la conocí en el colegio, digamos, en la escuela. Antes no la tuvimos, digamos, por distintas razones. Entonces, lo interesante de esta política pública, que no era una política pública específica, sectorial, ¿no es cierto?, de alguna manera orientada exclusivamente, en este caso, al recreo como el uso del tiempo, sino a la estructura y a las condiciones culturales que la hacen posible. Esto, una vez que se produce el golpe de Estado, se transforman en una tragedia, porque fueron centros de tortura. En esos mismos lugares donde vacacionaron miles de obreros, obreras, sus familias, sus niños, niñas, se transformaron quizás en los centros más duros de la dictadura, como también el famoso Estadio Nacional, que ustedes ven ahí, fotos, y que seguramente si han seguido los Juegos Olímpicos, han visto que hay un monumento dentro del Estadio Nacional que es precisamente un sector del mismo que está sin tocar, digamos. Se mantiene como en la época, ¿no? ¿Y por qué pongo esta otra foto de las aspilleras? Porque aquí viene un elemento constitutivo de un cambio radical en la política chilena. La recreación se retira, comillas, o se le retira el concepto popular, el concepto de construcción cultural y se instala la recreación como sinónimo de entretención. Y como sinónimo de entretención se transforma también en un bien de consumo. Y eso es muy importante entenderlo porque en términos generales se potenciaron distintos procesos y mecanismos para que precisamente se ofreciera un producto de la recreación o se ofreciera un producto, comillas, parecido a la recreación, pero fundamentalmente se trataba de entretención, de ocupar los tiempos, comillas, libres, o más bien tiempos muertos en función del trabajo y la productividad. Y esta foto que está abajo, en blanco y negro también, son aspilleras. ¿Y por qué pongo esto? Porque la recreación, en el concepto original que lo planteó la Unidad Popular, se transformó en una forma de resistencia, ¿sí? Una forma de dar cuenta de los procesos estéticos y los procesos relacionales de las formas de vivir, pero también como una forma de expresión de aquello que nos estaba viviendo. Esto se mantuvo por mucho tiempo y la política pública, por otro lado, ¿no es cierto? Como está ahí, si ustedes miran, solamente lo voy a mostrar para que después este material les va a llegar, ya está con Marcia, ¿no es cierto? Si ustedes ven, por ejemplo, la definición que hay ahí de persona, un país con cuerpo y alma, hablan de una perspectiva ontológica, que desde nuestra mirada es una perspectiva que es parte del problema. Me refiero precisamente al dualismo cartesiano. Me refiero, y eso se fragmenta en todos los niveles. Se fragmenta en tiempo de ocio, tiempo de trabajo, tiempo de recreo, tiempo muerto, etc. En otras culturas de nuestro territorio no existen esas distinciones. Pueden haber cambios de actividades, pero no
estructuras o formas separadas de sí mismo. La vida, ¿no es cierto?, se enfrenta desde una integralidad y una coherencia. No es el tema de hoy, pero lo dejo ahí para entender que no es solo una mirada la que se instala, sino que dentro de una cultura occidental, sino también se omiten o deliberadamente se esconden y se sancionan cualquier otra mirada desde el punto de vista hacia la recreación como también hacia la persona humana. Esto se mantuvo mucho hasta que vuelve la democracia, comillas, o se recupera la democracia más bien, y lo que uno habría esperado es que precisamente cambian las políticas públicas en relación a esta mirada de la entretención o de la recreación como un medio de consumo. Eso constitutivamente no varió. Con la vuelta a la democracia, lo que ocurrió fue un perfeccionamiento o una masificación de esta política pública, acompañada, ¿no es cierto?, de todo lo que significó el desarrollo económico por el cual Chile se consideró como una suerte, ¿no es cierto?, de ejemplo a nivel de América Latina desde el punto de vista de su índice macroeconómico. Pero la política en términos de construcción, de formación, de recuperación cultural, etcétera, etcétera, que salía o que se presentó en la Unidad Popular no fue revisada ni repuesta, sino más bien mejorada la política que ya les mencionaba. Eso fue acompañado, obviamente, con una accesibilidad a bienes de consumo. Y Chile, en términos económicos, se transforma en una suerte de modelo y experimentación mejorado y optimizado, un poco más accesible, más suave, desde la política pública de una economía neoliberal. Y eso obviamente nos lleva a un punto de inflexión radicado o basado en el individualismo extremo. Es decir, no es solo una mirada funcional, sino también ontológica. Es una mirada existencial, es decir, no hay nada más o nada fuera del mercado, no hay nada fuera de la finanza. Eso impregna toda la cultura, todos los procesos culturales. No obstante, y esa era la sensación que todos teníamos, o mucha gente tenía, que de algunos sociólogos reconocen como Tirones ya el año 99, Tirones es un sociólogo de carácter moderado, digamos. Depende del momento, uno lo puede considerar más progresista o en otro momento más conservador. Pero lo que interesa que no es una mirada exclusivamente parcial, digamos, es una mirada que está en el centro de las perspectivas, no es ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, si uno lo quisiera mirar esas categorías. Y él precisamente reconoce o plantea que en el acceso a distintos bienes de consumo y la posibilidad, ¿no es cierto?, de acceder a esto, obviamente todo se comienza a entender así, como algo que se puede comprar. Educación, salud, recreación, lo que fuera. ¿Sí? Esto todo iba bien, comillas, hasta que aparece estos elementos que ustedes están aquí, es solo para mostrar ejemplos nomás. La cultura de los 90, inicio de los 2000, segundo, yo diría, decenio del 2000, hasta que aparecen, se constituye la ley del deporte, y si ustedes miran esta ley que está ahí, la definición, este es el artículo 1. Si ustedes la ven, no hay nada que quede fuera de esa definición de deporte. O sea, es una definición tan amplia que nos sirve, porque prácticamente lo que hace el deporte es subsumir toda la cultura. ¿Sí? Lo único que, si yo le puedo crear un elemento estético y transformo todo prácticamente en el deporte. ¿Sí? Esto fue una negociación política, producto de muchos elementos que quizá ahora no vale la pena discutir, pero sí voy a decir algo. La erupción o la dictadura lo que logró instalar fueron dos cosas fundamentales desde mi perspectiva en este contexto. Una fue un apagón investigativo. Es decir, nosotros separó la investigación, sobre todo en ciencias sociales, y segundo, instaló una dinámica de relación basada en las finanzas. Una dinámica de relación al punto y de tal manera argumentada que fue una hegemonía absoluta que se transformó en una naturalidad. Eso nos llevó a entender
prácticamente todo con todo y todo con nada. Es decir, no hay definiciones claras frente a lo que cada dominio o ámbito de desarrollo puede explicitar o se puede operacionalizar. No se establecieron con claridad los límites, salvo en la productividad, es decir, el objeto que yo produzco. Pero eso es prácticamente una mirada ciega de ocupación técnica. No es una mirada proyectiva, no es una mirada anticipatoria, no es una mirada con base en sustentación, sino más bien altamente efectiva y funcional. ¿A qué? Al mercado. Volvemos a lo mismo. Entonces, esta ley del deporte vigente hoy día permite mucho, caben muchos elementos, más allá de incluso del deporte, pero al mismo tiempo nos confunde en muchos planos, ¿sí? Hasta que aparece, por ejemplo, este es un mecanismo que opera, ¿no? Si ustedes dicen, ¿cómo se operacionaliza la política? Todos tenemos que presentar propuestas y proyectos. No es un derecho consagrado, es más bien una posibilidad. Es una posibilidad de desarrollo dependiendo de mis capacidades de organización. Pero esas capacidades de organización son bastante funcionales, no tienen que ver con mi forma de entender el mundo o mi forma de entender la comunidad, sino que tiene fundamentalmente que ver cómo yo accedo a financiamiento, a recursos, para implementar una política que incluso puede ser atentatoria contra el mismo sistema. Obviamente no es tan así, pero yo podría simplemente formatear, cumplir con los elementos que me pide la ley, la estructura, ¿no es cierto?, la forma, y solicitar financiamiento. Pero no responde necesariamente a una política pública, porque la política pública es tan amplia que cabe cualquier cosa, incluso elementos que se contraponen, ¿sí? Entonces, la recreación, como podemos ver, se fue desarrollando como un concepto incluso, yo diría, fuera de tiempo, fuera de lugar. La recreación mm, no se constituyó en un ámbito o en un área de conocimiento, en un área de desarrollo reconocida y reconocible tanto por la cultura como por la población. Como que desapareció y fue subsumida por la cultura de la entretención, por aquello que yo consigo rápidamente y que dependo de que alguien me dé ese beneficio o ese bien de consumo, ¿sí? Pero esto tuvo una sorpresa, y esta sorpresa, y es lo interesante, que parece ser que aquellas personas del año 73, 70, no estaban tan perdidas cuando hablan de los procesos culturales de la recreación como una categoría, yo diría, mucho más existencial que operativa. Entendiendo la recreación como lo entendería, por ejemplo, las culturas originarias, estoy refiriéndome directamente al buen vivir. Me estoy refiriendo a aquello que tú haces, como decía una profesora mexicana, desde el placer de estar vivo en el encuentro con otro y con otra, que no necesariamente tiene que ver con una retribución financiera o económica, sino que tiene que ver con una retribución existencial, es decir, construir sentidos colectivos compartidos. Y esto estalla, ¿no es cierto?, el año 2019, y lo que se ve en las calles son diferentes expresiones que habían estado ocultas a la política pública, que habían estado de alguna manera subalternizadas, como diría Silvia Rivera, pero es presentes, latentes, ¿sí? Y que la política pública no acoge deliberadamente, no la acoge como un derecho ni como una condición, la acoge como una fuga, si es que la acoge. Estoy haciendo una eh, inferencia que no tiene base, digamos, está presente, pero no es que la acoja. Entonces, esto es muy simple de observar. Miren, ¿de dónde se obtiene? De la biblioteca del Congreso chileno, donde se ve todos los países que tienen el derecho a la recreación establecido dentro de su constitución, y obviamente ustedes podrán apreciar que Chile no está. Eso obviamente lo refleja. Hemos estado en los dos procesos con colectivos, el colectivo de Ocio y Tiempo Libre, que participan distintos académicos y personas de la sociedad civil. En los dos, en uno fuimos considerados, en el segundo
Desde mi punto de vista, no. ¿Sí? Que es el que se va a presentar ahora el 17 de septiembre. Entonces, lo que predomina hoy día sigue siendo desde una perspectiva de consumo, entendiendo la entretención como sinónimo de recreación, y lo fundamental y la esperanza está en que la subalternación o las miradas mucho más no oficiales siguen presentes en otras iniciativas. Les muestro esta y voy a tratar de ser muy rápido. La semana pasada estuvimos presentes en este Seminario Internacional de Educación y Naturaleza, ¿sí? En la ciudad de Coyhaique. Ahí se presentaron, si mal no recuerdo, cerca de 30 iniciativas, tanto nacionales como otras internacionales, donde lo que estamos conversando como elemento constitutivo de la recreación y del jugar son la base, la condición y el sentido de esas iniciativas. ¿Sí? Y yo les quiero, en un contexto de un año distinto. En Chile se acaba de aprobar este año la ley de 40 horas de trabajo. ¿Sí? Eso implica, obviamente, hasta el año pasado eran 44. Eso prácticamente es liberar, tener mucho tiempo libre para las personas, no mucho, pero tener un tiempo libre que antes no estaba. Pero el tema es qué se hace con ese tiempo libre. ¿Sí? O qué se hace con ese tiempo fuera del trabajo. ¿Sí? Lo más probable, en el contexto de una sociedad neoliberal como la chilena, es que la gente busque un segundo trabajo. ¿Sí? Porque obviamente la recreación no es considerada, no es vista en la cultura también como una posibilidad de desarrollo. Eso yo lo veo así en lo particular. Salvo en estas iniciativas que les quiero mostrar solo dos, ¿sí? Una tiene que ver con muy cerca de ahí donde ustedes están, o más, menos lejos, que es la Escuela Raíces de Calafate, que está en Chile Chico. Como ustedes pueden apreciar, basta con mirar las fotografías para darnos cuenta que es una estructura educativa, comillas, porque lo interesante del buen vivir o lo interesante de la recreación, que tiene un sentido ético desde mi punto de vista. El buen vivir por lo menos lo expresa claramente y la recreación en el sentido más profundo. ¿Y qué implica? Implica obviamente, como su misma palabra lo dice, volver a constituirse en aquello que estoy siendo. Perdón el juego de palabras si pareciera así, pero es un círculo virtuoso. Es decir, yo vuelvo a vivir, vuelvo a crear aquello que me hace sentido para afirmarme y confirmarme en mi vida. Y eso no lo hago solo, lo hago en la relación. Porque no puedo salir de la relación. Estoy y me constituyo en la relación. Es decir, Sergio se resuelve en la relación con otro o con otra. No hay otra opción. No hay otra forma de vivir humanamente, ni siquiera planetariamente. Pero lo interesante es que aquí ocurre desde el placer del existir, es decir, lo que llamamos jugar. Es decir, en la presencia plena del estar aquí, en el encuentro placeroso, placentero, no solo con lo humano, sino también con lo no humano, no solo con lo vivo, sino también con lo no vivo. ¿Sí? Y otro ejemplo, que está muy cerca de Santiago, es la escuela Bosque del sector de Laguna Verde, en la región de Valparaíso, que es un sector bastante especial, muy relativa. Es la periferia de Valparaíso, porque ya está fuera incluso de Valparaíso. Es otro sector donde no hay una acción educativa permanente y el Estado no está presente, como pasa en Coyhaique también. El Estado chileno desaparece en estos sectores. ¿Y qué emerge? La sociedad civil organizada. Emerge la comunidad. Y aquí quizá el ejemplo, lo que yo quisiera plantear como síntesis. Más allá del Estado, más allá de la política pública, lo que vitaliza, lo que energiza, lo que constituye el sentido más profundo de la política pública es precisamente el arraigo comunitario. Y en este sentido, lo que a mí me queda, o yo visualizo como esperanzador, es que hay comunidades cada vez más en las ciudades, como también fuera de las ciudades, que de alguna manera en su insatisfacción existencial con un Estado neoliberal, una sociedad neoliberal, comienzan a desarrollar iniciativas comunitarias, colectivas, compartiendo una misma intencionalidad, un mejor vivir, desde el bienestar. Para mí eso
Y para nosotros, no solo para mí, es recreación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio.